Bueno, entonces damos formalmente la bienvenida a todos y todas. Agradecemos que quieran participar en esta charla que vamos a ofrecer con Andrea Bonet y Estela Maris Martínez. La charla se llama Didáctica de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, reflexiones desde el paradigma de la inclusión, y forma parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando con el equipo de Ciencias Naturales de la UNIPE. El proyecto se llama Formación Docente en Ciencias Naturales en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral. Si te parece, Andrea, nos presentamos nosotros brevemente primero, y arrancamos. Yo soy Víctor Fursi, soy licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Pedagógica hace mucho, desde el año 2009 creo que estamos, y bueno, fuimos armando un grupo de didáctica de las ciencias naturales que por suerte ha ido creciendo en los últimos años. Entonces trabajamos en la didáctica de las ciencias naturales, tenemos algunas ofertas formativas, por ejemplo un profesorado de física, algunas diplomaturas y licenciaturas en didáctica específica, y en los últimos años un ciclo de complementación curricular destinado a docentes de nivel primario, de didáctica de las ciencias naturales con orientación ambiental, que hace referencia a este trabajo, a uno de los trabajos que estamos presentando en esta semana. También decirles que esta semana vamos a presentar varios trabajos vinculados a la educación ambiental. Este es el primero de la serie. Mañana se van a presentar 2 trabajos a las 6 de la tarde y el viernes otro trabajo a las 6 de la tarde. Así que están invitados, invitadas a participar. Así que bueno, un gustazo estar acá, charlar un rato con ustedes. Así que Andrea, si te querés presentar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Andrea Bonet, como dice ahí, soy profesora de biología y especialista en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, egresada de UNIPE, y trabajo, me sumé a UNIPE hace un par de años para trabajar en el ciclo de complementación curricular y ahora en el profesorado de educación primaria. Así que bueno, he trabajado en algunas materias, en algunos seminarios de la licenciatura, y también mañana uno de los trabajos que se presentan mañana es también dentro de estos seminarios Ahorita un ratito, un minutito nomás. En los cuales yo he participado. Bueno, nada más. Bueno, nos falta Estela Maris Martínez, que es en realidad es la directora del proyecto de investigación, pero tiene corte de luz. No sé si saben, en Provincia de Buenos Aires, por lo menos en Capital, provincia, hay muchas localidades que están sin luz. Entiendo que es algo más grande a nivel país. Así que bueno, Estela Maris está sin luz. Si llega a volver la luz, se conectará. Esperemos que eso pase. Y también entiendo que por eso también hay colegas que no están pudiendo ingresar, ¿no? De todas maneras, la charla va a ser grabada. Bariloche también sin luz, agregan, perdón, Mira, Víctor. sí, Así sí, que sí, es grande por todos lados. No sé qué Sí. pasó. Bueno, y también la idea es que durante la charla ustedes puedan intervenir, preguntar, ya sea con el audio o a través del chat, de lo que vayamos contando, lo que tengan interés, ningún problema. Sí. Bueno, arrancamos entonces. Vamos. El temario, más o menos, lo que tenemos planeado es que esto dure más o menos 1 hora y media, no más que eso. Una primera media horita para hacer presentaciones del equipo, de qué venimos trabajando, hablar un poco de este proyecto de investigación que estamos desarrollando, que es formación docente en ciencias naturales en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral. Después comentar brevemente un artículo que hemos publicado en la revista Argentina de Investigación Educativa y contar un poco qué es esa revista. Y en particular, este trabajo que presentamos hoy acá es producto de la experiencia de formación en el Seminario de Actualización en Didáctica de las Ciencias Naturales, enseñanza en contextos diversos. O sea, vamos a presentar un poco el contexto del desarrollo del trabajo. Después una media horita más para presentar el trabajo propiamente dicho, algunos elementos del marco teórico, y vamos a presentar el análisis de 2 casos de trabajo en este seminario que nos dan pie para, bueno, reflexionar sobre esta cuestión de la formación docente y también de aspectos de la educación ambiental. Y algunas conclusiones, y después también un ratito para conversar o bueno, escuchar opiniones, sugerencias, preguntas, que lo pueden hacer, ya decíamos,
al final de la charla conversando un ratito, o mientras el desarrollo de la charla a través del chat. No sé, Andrea, si querés agregar algo. No, eso también alentarlos a que escriban en el chat, que por ahí mientras estamos hablando a veces no se quiere interrumpir y demás, pero escriban, acoten, así nosotros nos vamos a ir turnando para estar atentos y está bueno para retroalimentar lo que podamos ir exponiendo. Buenísimo. Bueno, entonces, el grupo nuestro, del que estamos muy contentos porque ya les digo que en los últimos años fue creciendo bastante. Tuvimos periodos de sequía donde el grupo se achicó y bueno, últimamente fue creciendo. Ahora estamos otra vez en un periodo de algunas complicaciones presupuestarias. Sí. Pero también con perspectiva de abrir otras carreras, qué sé yo. Bueno, estamos viendo. Entonces nos gustaba contarles un poquito en qué estamos trabajando. Entonces, vieron cómo se suele clasificar la actividad docente en docencia, investigación y extensión, contarles un poquito que en docencia un punto fuerte vinculado a la educación ambiental es el CCC, el ciclo de complementación curricular o licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria con orientación ambiental, que es una licenciatura virtual, 100% virtual, que se ofrece para profes de nivel primario, de algunas provincias de todo el país, y del que, por ejemplo, esta experiencia que vamos a contar hoy surge. Tenemos un profesorado de física presencial en Pilar. Tenemos un proyecto que contaba de una licenciatura virtual, pero para nivel secundario, que eso todavía no salió, pero estamos esperando que surja. Dimos el año pasado y continúa este año un curso de educación ambiental integral en la provincia de La Pampa para docentes de nivel secundario, que va a involucrar a lo largo de 3 cortes a toda la provincia de La Pampa. También es una experiencia súper interesante, que de eso van a hablar mañana las compañeras del equipo de docentes de ese curso. Y lo que tiene de lindo es que trabajamos juntos, tutores especialistas en didáctica de ciencias naturales con tutores especialistas en didáctica de ciencias sociales. Y es una primera experiencia que se está desarrollando en ese sentido muy interesante. Después también dictamos talleres de educación ambiental en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, en el tramo de formación docente para profesionales y técnicos, que eso se va a presentar el viernes a las 18, las profes que dictaron ese taller, bueno, van a contar un poco la experiencia y algunos resultados también interesantes. Bueno, y después, como equipo de Ciencias Naturales, trabajamos en la maestría de educación que se da en la UNIPE, en los profesorados de nivel primario y nivel inicial, etcétera, ¿no? O sea que como equipo tenemos estas experiencias de formación. Todas ellas siempre tienen una intención, digamos, de volcar, por lo menos con nuestro mejor saber y entender, las actualizaciones de la didáctica específica a la práctica de docencia. Así que en el diseño de las carreras, diseño de las propuestas de formación, tratamos de poner en juego, bueno, todo lo que vamos investigando, ¿no? Entonces se vincula esa docencia con los proyectos de investigación que vamos desarrollando en la universidad. Actualmente están funcionando 3 proyectos de investigación, uno de didáctica de la física, que es el que presentamos hace un ratito, y trabaja sobre todo en evaluación en la formación docente. Tuvimos otros proyectos, algunos financiados por INET, también de didáctica de la física. Hay un proyecto de didáctica de la biología, que aborda controversias sociocientíficas y argumentación en las clases de ciencias. Y que vamos a presentar algo hoy y mañana, es en didáctica de las ciencias naturales, pero en educación ambiental y ciencias naturales. Estos son los 3 proyectos que el grupo está desarrollando en este momento. Con esto participamos en congresos, hacemos algunas publicaciones, algunas charlas. Bueno, y vamos retroalimentando también la práctica de docencia. Y también, como si eso fuera poco, el año pasado nos metimos en proyectos de extensión, un proyecto interinstitucional que abordaba el tema de los humedales, se llamaba COCUIUM, Conocer y Cuidar los Humedales, que interactuó con proyectos de docencia, o sea, algunos de los programas, digamos, de las materias que desarrollamos, tuvieron alguna interacción bastante directa, como lo que vamos a contar hoy. Otro proyecto que es la Cátedra Libre de Educación y Ambiente, que fue un proyecto súper interesante que desarrollamos junto a SUTEBA y algunos institutos de formación docente el año pasado, con el cual se
digamos, convocaron especialistas y que han, digamos, hecho aportes en distintos aspectos de la educación ambiental, muy interesante. Eso quedó grabado, está disponible, todas las charlas, así que eso también se puede acceder. Y después damos talleres en distintas, digamos, localidades y agrupaciones, institutos, donde nos piden charlas, conferencias, talleres. Uno que yo quiero mucho es un taller que dimos ya varias veces en AMRA, en la Asociación de Maestras Rurales Argentinas, que bueno, ha sido muy movilizante para todo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, y aquí, ahora lo vamos a compartir en el chat, hay un link a un sitio web que tenemos del grupo, donde vamos tratando, a medida que podemos, de ir incluyendo información de lo que vamos desarrollando, actividades, materiales que vamos publicando, y donde también pueden, si les interesa, dejar sus datos para poderse comunicar con nosotros, o que nosotros nos comuniquemos con ustedes y les informemos de las actividades que vamos realizando. Así que eso, miren después en el chat, que lo vamos a compartir. Lo acabo de compartir, Víctor. Ah, genial, gracias, Andrea. No, Así que si después entran ahí, van a ver que hay una planillita para completar sus datos, y después cuando hacemos alguna actividad, les mandamos un mail para que sepan. Bueno, más o menos eso sobre el grupo. No sé, Andrés, si querés agregar algo. No, creo que por ahí si les interesa sumarse, porque hay un montón de cuestiones, creo que la UNIPE tiene sobre todo una impronta de investigación y de sumar y de integrar, y siempre hay una retroalimentación, como bien dijiste, no es solo una carrera, sino que se retroalimenta con proyectos, con actividades no formales o de otras instituciones, entonces está bueno que se sumen si les interesa. Por supuesto, como alumnos siempre van a ser, estudiantes siempre van a ser bienvenidos, pero también en otro tipo de actividades si les interesa. Por ejemplo, en el proyecto que contamos hace un rato, lo que nosotros analizábamos ahí eran propuestas de evaluación de materias de ciencias en los profesorados. Y mucho del material que nosotros analizamos viene de colegas que nos mandaron, digamos, sus proyectos de evaluación o sus propuestas de evaluación, como dice Andrea, a través de estos contactos que generamos en estas charlas, o, bueno, de ir recorriendo distintos lugares, ¿no? Así que sí, está buenísimo si se quieren acercar. Bueno. Otra cosa que queremos presentar es este proyecto, para ir ya metiéndonos en tema, este proyecto de investigación que estamos desarrollando en estos 2 años, que se llama Formación Docente en Ciencias Naturales, en el marco de la Ley de Educación Ambiental, ¿no? Entonces, nos pareció que lo más simple para presentar el proyecto es compartir con ustedes cuáles son los problemas o las preguntas de investigación que nos mueven, que nos interesan, ¿no? Casi todos nosotros venimos en el equipo de una formación en ciencias y en didácticas de las ciencias naturales, pero no tenemos una formación específica en educación ambiental, ¿no? O sea, llegamos a la educación ambiental después de un recorrido por algunos las ciencias naturales y después la didáctica de las ciencias naturales, algunos por los profesorados en ciencias y sus didácticas, pero, digamos, al final de esa trayectoria, cada uno más temprano o más tarde fue entrando en las temáticas ambientales y en la educación ambiental, ¿no? Entonces de ahí las preguntas, en esa trayectoria, en ese contexto se enmarcan. Entonces, una primera pregunta que nos hacemos en el proyecto es: ¿cuáles son las trayectorias formativas y las prácticas de enseñanza habituales de los docentes de nivel primario que están en ejercicio en la Argentina en la actualidad y que asisten a nuestra licenciatura? Es decir, tomamos la licenciatura como un campo, como un espacio de observación, de análisis, de compartir, de ver qué está pasando en el territorio con relación a las prácticas de enseñanza y trayectorias formativas, ¿no? Para ver si hay tramos de formación para docentes en educación ambiental, de qué tipo son, qué características tienen. Vemos que en la mayoría de los casos es muy reciente el tema de la educación ambiental, y en la mayoría de los casos no hay formación específica en el tema. Pero bueno, nos interesa eso, poder caracterizar. Cualquier cosa que quieran comentar o preguntar, por supuesto, o abren el micrófono o en el chat. Segundo, ¿cómo incluir la educación ambiental en la formación docente en ciencias naturales? A fin de comprender, por un lado, la desmedida compartimentalización y fragmentación de abordajes,
sesgos innecesarios o propuestas descontextualizadas que derivan en reduccionismos excesivos y, por otra parte, prevenir cierto relativismo axiológico o superficialidad en los abordajes. Como ven, acá ya tomamos una postura, ¿no? Nosotros vemos que muchas de las propuestas que se denominan de educación ambiental o abordaje de problemas ambientales suelen ser algo superficiales, ingenuas, con una mirada un poco romántica del ambiente y del cuidado del ambiente, pero que no se meten en profundidad con el origen de los conflictos o problemas ambientales, con los aspectos sociales que dan origen y sostienen las problemáticas ambientales. En fin, que hay una mirada bastante simplificadora, ¿no? Como dice acá también, compartimentalizada y fragmentada del conflicto del problema ambiental, ¿no? Sobre todo en los profes que venimos de una formación en ciencias naturales, ¿no? Entonces ya advertimos ese problema y nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para que profes como nosotros, digamos, con una trayectoria similar a la nuestra, que vienen de una formación así, compartimentalizada, fragmentada, muy disciplinar en lo científico natural, bueno, abran un poco su perspectiva, su mirada hacia las cuestiones sociales, hacia los conflictos de intereses, hacia otros aspectos de la complejidad ambiental, ¿no? André, vos si querés meter púa, metele nomás. Sí. Bueno. Tercero, ¿de qué manera resignificar conceptos propios de las ciencias naturales y su didáctica, como por ejemplo el enfoque sistémico, el abordaje areal o interdisciplinar, el mismo concepto de ambiente o de problema ambiental, que son cosas que se trabajan en ciencias naturales, pero en el marco de la educación ambiental? O sea, la educación ambiental entendemos que es mucho más amplia y involucra aspectos mucho más diversos que las disciplinas de las ciencias naturales en forma específica. Bueno, pero ¿cómo hacer ese caminito, ese pasaje, esa resignificación que dé sentido a los saberes que ya los docentes tenemos en ciencias naturales y su didáctica, ¿no? Cuarto, ¿cómo incorporar en la formación docente en ciencias naturales una mirada actualizada de las ciencias sociales y su didáctica? Nosotros muchas veces vemos, no en todos, pero en la mayoría de los docentes, así una especie de defensa del campo propio disciplinar, los de naturales contra los de sociales, como que unos tienen la verdad de la milanesa y los otros no. No en todos, obviamente, pero hay como una cierta competencia entre los campos disciplinares, una cierta tensión, muchas veces algún tipo de disputa que va más allá de la disciplina, que tiene que ver así con lo profesional, con la actuación profesional, qué sé yo. Entonces, bueno, primero nosotros desde la natural abrirnos al conocimiento de las ciencias sociales y su didáctica, que es súper interesante, rico, distinto, específico. Y bueno, y lo mismo cuando pasa desde los colegas de ciencias sociales hacia las ciencias naturales. Y como muchos dicen, que es me acuerdo de una colega especialista en educación ambiental, que decía que es una pavada esa discusión, es algo que está superado. ¿Cómo te podés estar discutiendo si es más importante, más pertinente o menos pertinente la ciencia natural o ciencia social para abordar un complejo problema o conflicto ambiental, ¿no? Pero bueno, eso pasa, y cómo podemos incorporar estos saberes en la formación de ciencias naturales, ¿no? Sí, ahí, perdón, Sí. Víctor, nosotros por ahí, no me quiero adelantar mucho porque hay cuestiones que tienen que ver con el seminario, que es lo que vamos a hablar después, pero bueno, esto nos lleva a desandar también estas discusiones o este antagonismo entre ciencias sociales y ciencias naturales, muchas veces hasta están alimentados por ciertas bajadas de línea de quién se tiene que hacer cargo de la educación ambiental, Claro. quién tiene más marco teórico al respecto, entonces por ahí tiene que... Por eso no considero que sea una... Bueno, se entiende, ¿no? Porque decía que es una pavada la especialista, pero es algo que cuando uno está en el aula y percibe estas cuestiones, lee ciertos documentos, son cosas que bueno, que aparecen, que uno las incorpora en sus prácticas. Por eso, y son parte de la práctica y de la vida exacto. cotidiana en las escuelas y lo que vemos que pasa con los profes, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Tiene sentido esa pregunta y tiene sentido para mí esa preocupación por ver cómo hacemos para acercar esos dos campos o áreas de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, el quinto dice cómo favorecer y poner en diálogo las distintas disciplinas y enfoques que conforman el campo de la educación ambiental, justamente.
desde una perspectiva histórica y epistemológica, en la formación docente en ciencias naturales, atendiendo especialmente a ciertas líneas de investigación en la didáctica específica, que ya vienen trabajando unas miradas más abiertas, más relacionales, más complejas de la enseñanza de las ciencias, como por ejemplo el enfoque CTCA, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, imagino que lo conocerán, el planteo de problemas sociocientíficos, esto como herramientas o estrategias de enseñanza de las ciencias, ¿no? La investigación escolar, el enfoque STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, la enseñanza basada en contextos, la enseñanza basada en modelos y modelización, el enfoque se denomina naturaleza de la ciencia, o sea, ¿qué es la ciencia? No solo enseñar los resultados de la ciencia, sino los procesos de producción, de conocimiento científico, etc. O sea, hay muchas líneas de trabajo en la didáctica específica de las ciencias naturales que empalman muy bien, digamos, con la perspectiva de la educación ambiental, ¿no? Entonces, aprovechar eso, favorecer esos saberes propios del campo disciplinar y ponerlos en diálogo con este campo que se abre, esta puerta que se abre tan necesariamente a la educación ambiental. Bueno, y por último, ¿de qué manera las propuestas formativas que ofrece la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación primaria permiten a los cursantes ampliar sus perspectivas didácticas, reelaborar sus propuestas iniciales vinculadas a temáticas ambientales? O sea, nosotros teníamos la hipótesis, y ahora bueno, ya estamos viendo que es así, que los docentes que participan de este tramo de formación, de este CCC, bueno, vienen con unas propuestas iniciales, y que el trabajo en los distintos seminarios de la licenciatura permite una amplitud, una apertura de criterios, de conocimientos, y las reformulaciones son muy interesantes, ¿no? Como veremos en algunos de los casos que vamos a contar. Así que bueno, más o menos de esto va el proyecto de investigación, y este trabajo con otros, bueno, lo va desarrollando, va dando respuestas a algunas de estas preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer, que aparezca en el chat, si no, avanzo. En el chat no hay nada por ahora. Vamos para adelante entonces. Vamos. Acuérdense, cualquier cosa nos preguntan, nos comentan, ¿eh? Si algo no se entiende, alguna sigla que pasé muy rápido, quieren saber qué es, pregunten, no hay ningún problema. Bueno. La otra cosa que queríamos contar, este trabajo que estamos contando hoy, está presentado un poquito más extenso que lo que vamos a hacer hoy, en una revista que se publicó el año pasado, en diciembre del año pasado, o sea que está fresquita. La Universidad Pedagógica el año pasado inauguró una publicación que se llama Revista Argentina de Investigación Educativa, en formato digital y de acceso libre. A ver si esto lo cierro. Ahí va. Ahí tienen el link al que pueden acceder, ahora lo vamos a compartir también en el chat. Ya está en el chat. Muy bien, Andrea. Entonces, justamente este monográfico, esta publicación, la número 4 de la RAIE, se dedica a educación y ambiente, y escriben algunos grosos, ¿no? A nosotros nos invitaron y aceptaron nuestro trabajo, de lo cual estamos muy orgullosos, pero además de nuestros trabajos, hay trabajos de otros colegas, bueno, muy interesantes. Gente con mucha más trayectoria que nosotros en el tema, ¿no? Así que les recomendamos la lectura de este material si les interesa el tema de la educación ambiental. Bueno, en esa revista tuvimos el honor de participar con este trabajito, y ahí lo pueden leer en detalle, que es un poco lo que vamos a contar hoy. Pero nos parecía interesante presentar la revista más allá del trabajo nuestro, ¿no? Este trabajo se llama Formación Docente en Ciencias Naturales en el marco de la Ley de Educación Ambiental, y es una partecita del proyecto de investigación. Bueno, y a ver. Entonces, vuelvo para atrás para ubicarnos, ¿no? La idea era hacer una serie de presentaciones de nuestro equipo, del proyecto, de la revista, y ahora sí ya nos metemos dentro de la licenciatura. Está este seminario de actualización en didáctica de las ciencias naturales, enseñanza en contextos diversos. Y ahí te pido, André, si eso Sí. lo querés contar vos, así Por no hago supuesto. yo. Dale. Sí. Bueno, este seminario que lo estuvimos a cargo con Estela Maris, que no se pudo conectar, de armar las clases, de trabajar también con las comisiones. Bueno, particularmente se centró en esto, dentro de la didáctica de las ciencias naturales, lo que queríamos trabajar era concretamente sobre los contextos diversos, que ahora igual voy a profundizar un poquito
en esto. Pero bueno, la idea de este seminario también, o sea, ninguno de los talleres o seminarios de la licenciatura están compartimentalizados. Justamente una de las cuestiones que tiene que ver con, o uno de los objetivos que tenemos es poder generar esta retroalimentación, ¿no? Y esta integración de diferentes espacios, tanto dentro de la licenciatura como con otros proyectos de la UNIPE, como comentábamos recién, cuando Víctor presentó todas estas tareas que realiza la UNIPE, tanto de la parte de docencia, de investigación, o de proyectos, bueno, permanentemente se retroalimenta, ¿no? Entonces por ahí muchas veces el insumo de un análisis que hacemos durante el seminario o durante alguno de los talleres surge de estos proyectos de extensión o de un trabajo con otras instituciones, ¿no? Entonces siempre tenemos este ida y vuelta con el afuera, porque como la idea es que nosotros podamos repensar las prácticas, nosotros estamos trabajando con docentes en ejercicio, docentes que traen un bagaje, que han hecho muchísimo ya en las escuelas y en educación, y lo que hacemos es recuperar eso y revisarlo, ¿no? Reflexionar sobre eso, qué se sostiene y qué se podría modificar, ¿no? Siempre desde el reconocimiento de lo que ya se hace en el aula. Y entendiendo que muchas veces algunas de las cosas que se hacen en el aula, como hablábamos recién, esta disociación, o este antagonismo entre ciencias naturales y ciencias sociales, no es una cuestión caprichosa, ni mucho menos, sino que está alimentada por prácticas, y que lo interesante es poder analizar esas prácticas y revisarlas, ¿no? Y tratar de modificarlas, pero siempre desde esta mirada de sumar a las prácticas de los cursantes. Entonces, si querés, Víctor, seguimos con la siguiente diapo. Sí. Nuestra perspectiva, como decía, pasó por una revisión de algunas cuestiones desde la mirada curricularista, los diseños curriculares, la ley de educación ambiental, pero siempre desde una perspectiva de la enseñanza en contextos diversos. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos, en este caso, en lo que es el concepto de inclusión, pero revisándolo y tomando el concepto que plantea la UNESCO sobre la equidad educativa, ¿no? Entonces la idea es poder, dentro de esta mirada de la educación ambiental y dentro de esta revisión de los currículos, y de los lineamientos que la educación primaria posee para desarrollarse, tenemos desde esta perspectiva de la equidad educativa. Entonces, cómo lograr esa equidad, cómo trabajar desde la heterogeneidad de las aulas para, digamos, asegurarle a cada estudiante la posibilidad de formarse dentro de sus condiciones, de sus posibilidades y demás. Acá, esto que presenta la diapositiva es una de las primeras actividades justamente del seminario, que nos pareció interesante mostrar un poquito por dónde pasa, ¿no?, la cuestión, esto de la reflexión, de hecho, de qué es para nosotros inclusión, qué es para el docente que está cursando la inclusión, porque aunque la tenemos escrita en muchos de los documentos, hay diferentes miradas sobre lo que es incluir, ¿no? Porque aparte no hablamos solamente de inclusión a nivel como están los diseños curriculares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, me refiero que habla de inclusión hace bastante tiempo, pero han aparecido nuevas formas y nuevas necesidades en las escuelas, por ejemplo, ante estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir revisando este concepto permanentemente e incorporar, ahora esta idea de la equidad educativa, que era lo que a nosotros nos interesaba. Para eso, si querés, pasamos, Víctor. Dale. Antes de pasar, quiero hacer otro comentario. Sí. Y también, cuando hablamos de contextos diversos, si bien el seminario se focalizó en este tema de la equidad, la igualdad, la inclusión, también los contextos diversos hacen referencia a la posibilidad de una educación ambiental en distintas escuelas. Queremos decir escuelas urbanas, escuelas rurales, escuelas más carenciadas, escuelas más equipadas, contextos donde las problemáticas ambientales son distintas. No es lo mismo
Yo vivo, por ejemplo, en Saladillo, provincia de Buenos Aires, que está a 180 kilómetros de la capital federal, ¿no? Entonces, un pueblo, digamos, rural, bastante tranquilo, donde los principales sistemas de producción son, qué sé yo, la soja, digamos, la producción agropecuaria, hay corrales, feedlot para alimentar y engordar animales, vacas, cerdos, pollos, y esas son las problemáticas. No es una zona industrial, digamos, no es una zona altamente urbanizada. Entonces, la contextualización o los contextos diversos tiene también que ver, y vale el mismo tipo de reflexión que decía Andrea, en el sentido de no es lo mismo igualar para todas las regiones la manera de proponer una educación ambiental que buscar la situación, la propuesta más adecuada para cada contexto, ¿no? O sea, quiero que se piense que estamos pensando en contextos diversos, no solamente referido, ¿no?, a la inclusión de, por ejemplo, como decíamos, personas con discapacidad o cosas por el estilo. No, aparte aparte, bueno, justamente a lo que apuntaba el seminario, y sobre todo esto sucedió en los encuentros virtuales, ¿no? Pero sincrónicos. No me salía iba a decir presenciales y no, era imposible. ¿Por qué imposible? Porque hemos tenido la suerte de tener cursantes de todo el país. Claro. Entonces ahí lo que encontrábamos era que, a ver, no hay una receta ni una forma lineal de asegurar esta inclusión, porque en realidad va a depender del lugar, de la problemática, de las características de ese grupo, si es una escuela plurigrado, si es una escuela urbana o técnica, ¿no? Entonces, en realidad es una gran diversidad de situaciones que implican estos contextos diversos de los que hablábamos, ¿no? Y hasta hablábamos del contexto de encierro, por ejemplo, cual, y que dentro del contexto de encierro, aún así, yo tengo que hacer adecuaciones para... Sí, o, por ejemplo, hay escuelas primarias para adultos, hay escuelas primarias pluriaño, hay rurales, hay urbanas. Acá Lisandro dice que no es lo mismo dar educación ambiental integral en Rosario, que viven con humo por la quema, que darla en La Puna o en Bariloche. Y Guillermina dice, tenemos uno de los vertederos más contaminados del mundo, que hace quema de residuos liberando gases tóxicos a todo el ambiente, y así cada localidad, tal cual. Eso es un aspecto, o sea, lo local hace a el contexto diverso, que no se puede desatender, y a la vez sin perder de vista lo global, ¿no? Porque, otra vez, una mirada compleja del problema ambiental muestra que, por ejemplo, el extractivismo y el lugar, digamos, de geopolítica donde se ubica a nuestro país a nivel global, mundial, y bueno, sí tiene que ver o tiene las mismas repercusiones en cualquiera de las localidades que estamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero es lo mismo. Entonces, ese abordaje del contexto es muy interesante porque difunde en distintos aspectos, en distintas dimensiones. Perdón, y difunde problemas. Ay, perdón, estaba leyendo igual el chat y tenía que ver con esto, digo, por ahí, acá hablaban del tren que volcó en Estados Unidos, y bueno, y por ahí también digo estas cosas, esto que fue algo que apareció en las noticias, que fue notorio, pero también lo que nosotros nos encontramos en esos sincrónicos, en esos encuentros, era también el desconocimiento que a veces tenemos sobre ciertas problemáticas, y esto, por ejemplo, bueno, en Rosario tienen un tema con la quema. Nosotros en Buenos Aires tenemos otras problemáticas, y la gente de Catamarca contaba otras problemáticas, y la realidad es que más allá de lo informado, o los formados que puede estar un docente, esto fue muy enriquecedor en el sentido de poder entender esa diversidad, ¿no? Y la diversidad de problemáticas que hay a lo largo de nuestro país, más allá de que después conversando encontramos muchos puntos en común, por supuesto, pero que hay particularidades en cada lugar, y que esas particularidades serán parte, obviamente, y objetos de enseñanza, por supuesto, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahí. Bueno, los objetivos perdón, justo escribieron diversos y desiguales, dice, perdón, me fui porque justo apareció en el chat que Natalia acota diversos y desiguales, además. Así podemos trabajar los conflictos ambientales de un modo complejo, claro, y una enseñanza contextualizada, ¿no? A eso apuntábamos. Y de hecho también, perdón, ¿no? Sumando a lo que dice Natalia, porque por ahí también nosotros tenemos, bueno, en el nivel primario es más factible de trabajar con el contexto cercano, por supuesto, pero
La idea también de la educación ambiental, si bien no nos vamos a ir a analizar una problemática no sé, de Asia, capaz en ese momento, pero sí está bueno en nuestro país ir abriendo, ¿no?, un poco esta perspectiva, y que, insisto, a veces la desconocemos nosotros mismos. Insisto, en estos encuentros encontrábamos que hay, o por ahí uno sabe una cosita, una cuestión muy particular, y realmente escuchar a los protagonistas y el trasfondo de esas cuestiones es realmente enriquecedor, ¿no? Y era fruto de, aparte, nosotros también en el año anterior, ¿no?, este seminario se trabajó en el segundo año de la licenciatura, pero en el año anterior tuvimos 2 talleres, uno de investigación 1, taller de investigación 2, donde también el hilo conductor es la educación ambiental, y donde encontramos muchísimo material que después también podíamos retomar. Por eso digo, esta cuestión de retroalimentar permanentemente. De hecho, perdón, tengo que hacer el chivo, Víctor, mañana la charla incluye a los talleres de investigación y a otra materia que es ciencia y tecnología, otro seminario, perdón, que es ciencia y tecnología, por cómo se van hilvanando todas estas cuestiones que se van abordando estos contenidos que vamos abordando en la licenciatura. Bueno, el objetivo es esto, ¿no? Poder reflexionar sobre las concepciones curriculares y el desarrollo. Perdón, voy a cerrar el chat porque si no me tapa la diapositiva. En definitiva, pudimos analizar y también criticar un poco lo que son los documentos curriculares. Esto que no, bórrenlo, pero bueno, hubo una reflexión sobre qué decían, cómo nos acompañaban. Encontramos, por supuesto, que no en todas las provincias los documentos plantean lo mismo, que el acompañamiento no es el mismo, por supuesto, ¿no?, en todo el país. Y esto era interesante porque también alimenta o nos permitía entender ciertas realidades y nos permitía también tener herramientas. Si bien entendemos que por ahí ese documento era de otra provincia, no significa que no hay cuestiones que nosotros también podíamos tomar, y estaba era muy, muy, muy interesante ese intercambio, ¿no? Bueno, revisar y poner en discusión todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, estas bajadas, estos lineamientos, caracterizar diferentes contextos de enseñanza, que era lo que hablábamos recién, conocer las particularidades de la enseñanza de las ciencias en el nivel plurigrado. Nos centramos en eso porque hicimos un trabajo concretamente, porque como tenemos docentes de diferentes provincias, nos centramos en lo que era el trabajo con el aula plurigrado. Poder analizar estas propuestas de enseñanza, que era lo que les comentaba, propuestas de enseñanza que surgieron de los talleres, de los proyectos, o que ya se venían desarrollando. Muchas de estas tareas, como digo, son docentes en ejercicio y ya tienen material y ya han desarrollado actividades. Nos centramos en el análisis del diseño universal de aprendizaje, también conocido como el DUA, ¿no?, como un instrumento, un elemento que aporta, ¿no?, algunas nociones e ideas sobre esto de cómo ofrecer oportunidades a nuestros grupos desde esta mirada inclusiva. Siempre critica, hicimos, lo que pasa en las clases se hacen críticas, por ejemplo, a lo que es la planificación diferencial y a toda esta cuestión que tratamos ahora de desandar. Entonces, por eso acudimos a este instrumento. Y, por supuesto, el cruce, lo que hablábamos recién, por ejemplo, con los proyectos que se realiza, que tiene que ver con la importancia del contexto no formal dentro de lo que es la educación ambiental y su relación con la educación ambiental en las escuelas, y la llegada que tiene también a las familias, ¿no?, al barrio. Sí, ahí seguimos. quiero comentar algo, no sé si están al tanto de la Ley de Educación Ambiental Integral. Una de las cuestiones que habla la ley es esto de la educación formal, no formal e informal, ¿no?, que tiene que ver con lo que pasa dentro de las escuelas, lo formal, y después lo que pasa en otras organizaciones no escolares, como puede ser una ONG, una agrupación ambientalista, un grupo de vecinos, u otras formas de agrupación que también producen conocimiento, y por otro lado, los medios de comunicación, las redes sociales, otras formas de producir conocimiento o transferir información, ¿no? Entonces, ese tema que lo aborda la Ley de Educación Ambiental Integral, también es muy interesante para ver cuando uno habla de que, por ejemplo, decíamos hoy,
los docentes que, qué sé yo, venimos del área de ciencias naturales, no tuvimos formación específica en educación ambiental, puede ser cierto a nivel formal, pero habría que pensar un poquito más qué pasa a nivel no formal o informal, porque por ahí algunos de nosotros participamos en una agrupación ambientalista, o fuimos, qué sé yo, a alguna reunión, alguna asamblea de vecinos por algún problema barrial, o nos informamos en ciertos medios de comunicación, o leemos cierto material, que aunque no sea dentro del espacio formal, apunta o aporta a nuestra formación en educación ambiental. Y así como nos pasa a nosotros, digamos, le pasa a todo el mundo. Entonces, es muy bueno esto también en diversidad de contextos, pensar en los distintos ámbitos de la educación ambiental integral, ¿no? Formal, no formal e informal. Avanzo. Sí, sí. Espérate. Ahí vamos. Bueno, esto es un poquito entonces un resumen de los contenidos, es una súper síntesis de lo que hemos trabajado, que eran estos contextos diversos que incluía la mayor diversidad posible que pudimos armar en nuestras clases, que tenía que ver, bueno, no solo con el nivel, sino con las características de los niveles, con las diferentes, por supuesto, regiones, con las diferentes provincias, y bueno, y así íbamos desarmando estos diferentes, para poder caracterizar. Por supuesto tuvimos que hacer un recorte, por eso es que nos centramos en lo que fue el aula plurigrado, y para poder trabajar la concepción de aulas heterogéneas, que entendemos que aulas heterogéneas son todas, en realidad, ¿no? Partimos de esa base, todas las aulas son heterogéneas y bienvenido esa heterogeneidad, y la idea es que valoremos y sumemos, contribuyamos a esa heterogeneidad y no intentar igualar u homogeneizar al aula. Pero dentro de, por ahí el aula plurigrado es como bastante paradigmático en el sentido de las diferencias de edades, más allá de las diferencias propias de un grupo de niños, niñas, de cierta edad o ciertas características. Y a partir de esto, una vez que caracterizamos estas nociones, empezamos con la diversidad e inclusión, y que tenía que ver específicamente, acá sí incluimos diferentes discapacidades, y lo que es, como decíamos, el concepto de equidad y corresponsabilidad educativa. Lo que tenemos en el cuadro son las propuestas de trabajo que hicimos, que siempre, como verán, pasan por la cuestión del análisis, de la socialización, o sea, no son trabajos teóricos, por supuesto, sino que la idea es la reflexión sobre la práctica, sobre las clases, sobre el marco teórico que se propone, ¿no? El compartir las propias propuestas, las vivencias. Por ejemplo, y vuelvo, perdón, estoy muy insistente con el plurigrado y parece que esto que fue lo único que se trabajó, pero hubo una actividad el corcho virtual sobre la experiencia donde muchos colegas no tenían aulas plurigrado, ¿no? Pero sí se centraron en la heterogeneidad, y fue muy celebrada esa actividad porque el compartir lo que el otro hace, poder leer lo que el otro hace, y sentirse acompañado, sentir que le tiraron una idea, perdón que lo diga así tan coloquialmente, ¿no? Pero realmente eso fue lo que sumó, y que ese corcho virtual fue tan celebrado por el grupo, porque valoraban mucho el compartir estas experiencias, porque realmente todos nos encontramos con una aula heterogénea, y sea como sea, hay que saber cómo trabajar, y es un desafío en muchas ocasiones, y realmente poder sentirte acompañado, o esto, sentir que poder ver lo que el otro hace, compartir lo que el otro hace, fue muy interesante. También hemos trabajado con el análisis de las actividades que realizan dentro de los proyectos de extensión. También eso sirvió para poder retroalimentar algunos proyectos que algunos colegas estaban realizando en sus escuelas, y con algunas ONG o algunas asociaciones de sus barrios. Y bueno, ahí aparecen justamente los proyectos de perdón, Víctor, yo tengo problemas con el Co-Queen tiene un nombre muy complicado. Conocer sí, y cuidar los humedales. No puedo decir las siglas, tengo que decirlo completo. Y
En estos casos, el trabajo pasó por seleccionar algunas de las propuestas y poder ahí sí realizar un análisis de estas propuestas y qué adecuaciones se podrían realizar según un determinado contexto. Seguimos y... Bueno, no sé si alguien quiere preguntar o sí. comentar algo antes de avanzar, por ahí sobre las actividades, sobre los proyectos, no sé. Si no, seguimos, pero por lo menos que si hay alguna pregunta... Ah, no, acá era en el chat. Bueno. Parece que no. Avanzamos. Upa, acá, ¿no? A ver si estoy bien. Sí, ese, creo que sí. Bueno, este fue el cierre de... Sí, perdón, estaba viendo, digo, sí, este fue el cierre... Perdón, es que me distraje porque que cortaron la luz en el instituto y me piden que vaya a tomar un examen que no puedo. Lo que pasa, ¿no? Este es el trabajo final, y a eso apuntamos, porque estos fueron insumos de análisis para nosotros, porque en el trabajo final lo que les pedimos precisamente es que realicen una propuesta de manera grupal, que realicen una propuesta que esté contextualizada desde ciertas características de un grupo que ellos seleccionen, que podía ser un grupo donde ellos trabajaran, o algo que decidieran, que lo consideraran como un desafío a trabajar, y por otro lado, que tenga que ver con una problemática ambiental determinada. Y la verdad que acá surgieron proyectos muy interesantes, que algunos son los que se analizan, pero bueno, surgieron por parte de los colegas propuestas muy interesantes, muy variadas, porque bueno, nos permitió, ante todo fue una de las instancias donde nos permite conocer estas problemáticas del país que por ahí no estamos al tanto, que no conocemos, y por otro lado, la diversidad de grupos, ¿no? Y de características de estos grupos o de escuelas con las que nos toca trabajar, a partir de eso ellos seleccionaron qué recursos pueden utilizar. Entonces acá lo que hacen es entretejer lo que tiene que ver con este seminario que trató de revisar esta mirada sobre la inclusión, y las didácticas con las que ya habían trabajado, lo que tiene que ver con CTS, que es otro seminario que ya había mencionado, lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales en sí, que las podían tomar desde el taller 1 y 2, o simplemente algo que consideraran ellos de su contexto que ameritaba trabajarse. Bien. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre la consigna. Fíjense que el pedido, digamos, o acá cuando dice criterio de evaluación, lo que estamos pidiendo, recuperando estos objetivos que habíamos dicho, ¿no? Que los docentes puedan hacer una integración de contenidos de las clases y de la bibliografía obligatoria en relación al proyecto. O sea, les pedimos un esfuerzo para ampliar la mirada didáctica, pedagógica de los proyectos que elaboran. No quedarnos con lo que ya sabíamos, sino buscar, como decíamos, qué dice la didáctica de las ciencias sociales, por ejemplo, actores involucrados en un conflicto ambiental. La didáctica desde el conflicto ambiental, no mirar solamente las ciencias naturales sueltas, solas, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, como eso les pedimos un esfuerzo para que se integre ese análisis en la propuesta, ¿no? Y después también, digamos, los aportes individuales de cada participante del grupo, otra vez atendiendo a la diversidad también de los colegas que participan del grupo. Identificar qué es el aporte original que yo hago a este grupo, qué traje, qué puedo aportar como en base a mi trayectoria y a mi experiencia. O sea, hay un pedido de reflexión, de trabajo, en abrir un poco las perspectivas y los aportes a lo que uno ya venía trayendo en su trayectoria, ¿no? Y, a ver, algunos elementos de este tipo que decíamos que invitamos a los colegas que incorporen a su base de conceptos para pensar la realidad o los modelos de análisis de los fenómenos naturales o sociales que están abordando. Algunos elementos que nos importa que aparezcan son el concepto de ambiente, el concepto de educación ambiental,
el concepto de inclusión educativa y también elementos de la planificación didáctica en contexto. Estos son algunos de los ejes conceptuales que se trabajan en el seminario. Y por ejemplo, no lo vamos a desarrollar acá por una cuestión de tiempo, obviamente, pero por ejemplo, las referencias están en el artículo de la revista RAI, después si quieren profundizar. Bueno, es conocido el trabajo de Sauvé sobre corrientes didácticas en educación ambiental, y entonces hay un trabajo que ya tiene sobre el concepto de ambiente, y nosotros creemos que la diversidad de concepciones que hay sobre qué entendemos por ambiente, ¿no? Y representaciones que nos hacemos del ambiente, cuando hablamos de concepciones, quizás hablamos de una definición más conceptual, más abstracta sobre qué es el ambiente, pero cuando hablamos de representaciones, nos referimos a otras cuestiones más amigables, si querés, que pueden tener que ver con expresiones que uno utiliza, modos, gestos, tonos, imágenes, en relación al ambiente, ¿no? Y ella describe o caracteriza el ambiente considerado como naturaleza, como recurso, como problema, como medio de vida, como biosfera o como proyecto comunitario. Y esto es una especie de gradiente, digamos así, de concepciones donde la naturaleza está separada del ser humano, digamos, que la observa o que la disfruta, llamémosla, hasta un proyecto comunitario que sería en el otro extremo, donde el ser humano no solamente está integrado a la biosfera en una concepción más holística, sino que se involucra, se compromete a nivel de la acción, ¿no? Entonces, discutimos, conversamos estas distintas concepciones de ambiente, las tratamos de rastrear en las producciones de los estudiantes, en las clases y después cuando nosotros analizamos las secuencias, ¿no? Como para caracterizar esa concepción de ambiente y que eso sea un elemento, un espacio de trabajo, de profundización de nuestras concepciones y de la base que tomamos para diseñar nuestras propuestas didácticas. Simplificando, la concepción y la representación de ambiente que cada uno de nosotros tenga como adulto va a ser la base para la elaboración de propuestas de intervención en el aula, ¿no? Entonces es importante que revisemos nuestra concepción de ambiente y que la expandamos. De manera similar con el concepto de educación ambiental, ¿no? Si yo hago una reducción de la educación ambiental a la enseñanza de las ciencias naturales, o sea, yo podría decir, como muchos docentes dicen, yo educación ambiental vengo haciendo hace 20 años, y yo enseño lo que es un ecosistema, enseño lo que es, qué sé yo, la ecología como ciencia, entonces yo ya hago educación ambiental. Bueno, no, hermano, eso no es educación ambiental, eso son ciencias naturales, todo bien. La educación ambiental es integral y es inclusiva, ¿no? Lo dice la ley, y bueno, y profundizamos un poco la concepción de educación ambiental como algo mucho más amplio que la enseñanza de una ciencia particular. Ni siquiera la ecología en sí misma es educación ambiental, ¿no? Es una ciencia la ecología. La educación ambiental incluye muchas otras cosas más. Nos focalizamos en dos cuestiones, ¿no? Esto de la integralidad y de que sea inclusiva. La integralidad tiene que ver con esta diversidad de perspectivas para analizar un conflicto ambiental, desde lo social, desde lo natural, desde los saberes populares, de los saberes ancestrales, de las prácticas culturales, en fin. Desde todos los puntos de vista posibles de los actores involucrados, ¿no? En ese sentido, la integralidad. Y la inclusividad que tiene que ser para todos y todas. También lo dice la ley esto, no lo estoy inventando yo. Y esa inclusividad indica que puede haber o debe haber educación ambiental en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel terciario, en el nivel universitario, en los posgrados, en la educación no formal, en la educación informal. Entonces, pensar en términos de inclusividad, digamos, es una herramienta, una apertura súper interesante para esta formación docente que estamos pensando, ¿no? También discutimos en particular los vínculos con un aspecto de la didáctica específica de las ciencias naturales, que es el trabajo de Mercé Izquierdo, no sé si lo conocen, habla de actividad científica escolar, ACE. También está citado este artículo que resume un poco esta posición en el artículo. Ella habla de que, digamos, la enseñanza, y hablando de ciencias naturales, no solamente, o sea,
específicamente ciencias naturales. Ella sugiere que la mejor manera de enseñar ciencias naturales en contextos escolares, con los escasos tiempos disponibles para la enseñanza de las ciencias, es importante entrelazar el trabajo con contextos y contextualización, o sea, en qué contexto voy a enseñar un determinado contenido de ciencias naturales, el trabajo con modelos y la modelización, o sea, cuáles son los modelos explicativos que la ciencia ofrece en las distintas disciplinas, que son los mejores modelos hasta el momento para explicar cómo funcionan las cosas, los fenómenos naturales o los procesos tecnológicos, cómo explicarlos, cómo anticiparlos, cómo intervenir sobre ellos. Bueno, creemos que los discursos de la ciencia, los modelos de la ciencia, es lo mejor que podemos ofrecer desde la enseñanza de la ciencia natural. Bueno, cómo trabajar con esos procesos de modelización, que siempre están en continuo cambio y perfeccionamiento, y también con competencias específicas, competencias en el buen sentido de la palabra, de desarrollo de habilidades complejas, contextualizadas por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces ella sugiere que una enseñanza de las ciencias, válida, actualizada, posible en los escasos tiempos disponibles, es desde esta perspectiva de actividad científica escolar. Y esto para nosotros se relaciona muy bien con la educación ambiental, o sea, como un aporte que la didáctica específica de las ciencias naturales puede hacer a la educación ambiental. Trabajamos el concepto... Sí, dale. No, Víctor, perdón, porque en el chat Lisandro Sí. agrega, justamente, perdón, yo me tuve que parar un segundito, que habla sobre que esta perspectiva integral, inclusiva, y justamente esta revisión sobre de los aportes que puede hacer la didáctica de las ciencias naturales, intentaría superar esto de trabajar en el reciclado y la huerta nada más como actividades de, en comillas, educación ambiental en la escuela, que como bien dice, se puede hacer, está bueno, pero no es lo único. Queremos ir un pasito más allá, digamos, claro. Unos cuantos pasitos más allá, ¿no? Porque Claro, bueno, claro. sabemos que está buenísimo, pero la realidad es que reciclaje lo podemos trabajar en otros espacios. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar problemáticas complejas, y por más que sea el nivel primario, perdón acá que te interrumpí, Víctor, ¿no? Pero también a veces hay cierto prurito sobre el nivel primario, y qué casos podemos llevar, pero a ver, los chicos, ustedes los conocen seguramente, sabemos que no tienen ningún problema en abordar un caso con cierta complejidad, un basural. ¿Por qué? Porque es parte de su cotidianidad muchas veces, un basural a cielo abierto que se forma en el barrio. Entonces tampoco es que no podemos trabajar eso porque con los chicos de primaria no se puede. No, o sea, son súper permeables, y de hecho si queremos pensar en la formación de un pensamiento crítico y individuos comprometidos y demás, tenemos que arrancar desde chicos con esta cuestión. También hay trabajos de esto que dice Andrea, ¿no? De la importancia de comenzar temprano con la educación ambiental. La importancia y la ventaja, digamos, formativa de hacerlo a edades tempranas, ¿no? Hay trabajos muy interesantes sobre este punto en particular. Bueno, lo tercero, inclusión educativa, que ya estuvo hablando un poquito Andrea antes, ¿no? De las diferencias entre igualdad y equidad, o las distintas formas de integración o de segregación, etc. Todo eso se discute, se conversa, se profundiza. Y después también, no sé, Andrea, si querés agregar algo ahí a nivel conceptual sobre la inclusión educativa, lo que se trabaja en el seminario. No, era lo que les comentaba, lo que comenté sobre el seminario, ¿no? La mirada sobre inclusión y cuáles serían los elementos y nuestra perspectiva, ¿no? Esto de sumar a la heterogeneidad, de valorar la heterogeneidad y enseñar para todos y todas, sin importar las características, y por supuesto sin el contexto y demás, y sin el contenido, bueno, todo lo que juega un papel importante en estas clases o en estos abordajes, pero por supuesto siempre pensando en alimentar la heterogeneidad y no homogeneizar. Sí. Perdón, acá, perdón, ¿no? Porque Sí. Doris, yo porque tengo el chat abierto, entonces Dale. Doris nos comenta y dice: hay que hablar de desigualdades y poder, ¿no? Tal cual. Y creo que esa es la parte que a veces, a mi criterio, asusta de la educación ambiental,
que tiene que haber un posicionamiento político. ¿No? Y no cuando hablamos de políticos sabemos, ¿no? No estoy hablando de algo partidario, sino que tiene que haber un compromiso y tiene que haber por parte del docente, de la docente, o la docente un posicionamiento frente a esto. No podemos, una educación ambiental que no plantee una mirada sobre el poder, las desigualdades y demás, nos quedamos haciendo la huerta. Eso sería lo que planteaban antes, ¿no? Entonces, es necesario, creo, esa mirada, y creo que es también a veces lo que más cuesta, ¿no? Lo que más cuesta, yo creo, André, en términos de las trayectorias formativas de los docentes de ciencias naturales, ¿no? Porque en general los profes o docentes que tienen más formación en el área de sociales, bueno, el conflicto social es parte de su formación desde el primer día de clase. Exacto. Pero para nosotros, los que venimos del área de las naturales, como vos decís, nos asusta, no sabemos cómo manejarnos, no sabemos dónde estamos parados, es más incómoda la situación. Bueno, nada, hay que, como dice acá la colega, no esquivarle el bulto y mirar los problemas de poder, de desigualdad, de sometimiento, no solo a nivel local, sino también a nivel global o de geopolítica mundial. Y no tener miedo a empezar a pensar en esos problemas, a leer sobre esas cosas, a discutir con otros, etc. ¿no? Buenísimo. Y después, la última parte es esto de la planificación didáctica en contexto, que también lo hablamos hace un ratito. Establecer estos vínculos entre lo local y lo global, es decir, poder desarrollar planificaciones de enseñanza, en este caso las ciencias naturales, en el marco de la educación ambiental y con los problemas o los conflictos ambientales locales, lo que decíamos recién. Bueno, tengo un basural cerca que es un quilombo en el barrio donde estoy, y bueno, eso lo tengo que abordar. Hay sequía, ahora acá en Provincia de Buenos Aires, sequía, el río Salado, por ejemplo, ha sufrido un dragado terrible, millonario, y ahora está completamente seco, no corre, acá a la altura de la ruta 205, acá cerca de mi casa, no corre el agua, o sea, está cortado el río, no hay agua. Un río que era un río que dividía la provincia de Buenos Aires en dos, que fue, digamos, objeto de estudio social y político por la campaña del desierto, porque los indios no lo cruzaban, y entonces ahí se hicieron las primeras fundaciones o no, porque el agua era tal que no permitía que se cruce. Bueno, ahora está seco, pasás caminando de un lado al otro, gracias a estas intervenciones supuestamente de la modernidad y del desarrollo para que el agua se vaya y no inunde a los pueblos. Bueno, se está secando todo. Digo, por ejemplo, entonces, yo te doy clase acá cerca, no voy a hablar de ese tema, pero sí, ¿cómo no voy a hablar de ese tema? Y así con cada uno de los casos que se hablaron, de los incendios, de la contaminación por fumigaciones, de los glaciares que se nos están derritiendo, la contaminación del agua por la minería en la cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas son dignos de ser tratados en una perspectiva local, pero sin perder de vista lo global, lo que decía un poco la compañera, las tramas políticas de intereses económicos. Acá Lisandro, perdón, Víctor, Vale. Lisandro en el chat agrega que los docentes de ciencias naturales, y él como profesor de biología lo asegura, tendemos a esquivarle el bulto a la cuestión, le tenemos miedo a la cuestión política, y es verdad, cosa que en un profesorado de sociales, geografía, historia, ellos, el conflicto, como bien decís, el conflicto para ellos es parte, Claro. ¿no? Creo. Y si no hay, lo inventan, ¿viste? Y de hecho, si me permiten, para nosotros, los que nos formamos en instituto terciario y donde teníamos gente de historia, ellos son los conflictivos, disculpen que lo digamos. Claro. Pero ¿por qué? Porque son los que van al choque y los que no tienen miedo. En cambio, nosotros estábamos con el tubo de ensayo, el microscopio y ya, ¿no? Y nunca hay problema, claro. Y sí, pero el tema es que eso lo llevamos al aula, y es cierto, muchas veces, ¿no? Y esto que vos decís, el problema que tenemos al lado, sea un basural, que nos estén fumigando, también hay una cuestión política ahí atrás, hay una cuestión de desigualdad, y que nos cuesta, pero que lo tenemos que llevar, lo tenemos que trabajar. De hecho, pero nos cuesta hasta a veces, y perdón, salgo de la educación ambiental, voy a la educación sexual integral, nos cuesta muchas veces y nos quedamos por algo, a la gente de biología nos miran muchas veces como los que damos mal la ESI, porque muchas veces nos cuesta incluir otras miradas más que lo biológico. No digo que sea la generalidad, perdón, es solamente un ejemplo. Sí, sí, una caracterización así general, pero es verdad que es bastante representativa, ¿no? Ahí veo que hay más cosas en el chat. Si sí, querés sí. aportar. Ahora iba al chat.
Mientras digo que Sí. esto de planificación didáctica en contexto también es una línea de la didáctica específica de las ciencias naturales. Hay muchos trabajos muy interesantes sobre los procesos de selección de contextos y contextualización para la enseñanza de las ciencias, ¿no? Entonces, eso desde la perspectiva de la didáctica específica ayuda a que los estudiantes aprendan más y mejor ciencia, si los temas están contextualizados, ¿no? Yo quiero hablar de cualquier cosa, de física, de química o de biología. Si lo hago en abstracto, si lo hago de una manera muy teórica, muy generalizada, es mucho más difícil que los estudiantes lo incorporen, lo puedan producir, trabajar, reproducir, construir, que si va a través de un problema, y sobre todo si el problema está contextualizado, tiene significado para ellos. Así que esto que estamos hablando de los problemas ambientales locales, y bueno, marida muy bien, se engancha muy bien con las recomendaciones de la didáctica de las ciencias naturales, ¿no? O sea que no es que Y estamos acá, yendo de contramano, vamos para el y mismo lado. en el chat, lo que acotan las colegas, tiene que ver con el aprender de otras materias y cómo otras áreas enriquecen nuestra mirada, ¿no? Están hablando acá de un trabajo conjunto con la gente de sociales, Claro. que también acá aclaran que le podemos echar la culpa. Si pasa algo, le echamos la culpa a los de sociales, que no está mal, pero no, pero cómo enriquecen estas miradas, porque por supuesto que nosotros nos formamos en nuestra materia muchas veces sí, perdón, ¿querías acotar, Mari? Ahí se escucha. No, y las miradas de otras áreas, de otras materias, nos van a sumar, por supuesto, en un trabajo por proyectos, por ejemplo, ¿no? En esta mirada interdisciplinar, si no, no tenemos la mirada del otro o la especificidad también del otro. Nosotros en ciencias, sino a veces nos quedamos con algo que se critica desde las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando hablas, Víctor, del contexto, de la problemática, a veces nosotros nos podemos llegar a quedar, o corremos el riesgo de quedarnos en la descripción de una problemática, y no de los aspectos conceptuales, y por otro lado, y otras aristas como sociales, económicas, políticas, que también tienen que ver con Pero los esa intereses que hay problemática. detrás de los distintos actores, que uno no se mete con eso, ¿viste? Describís y nada más, totalmente de acuerdo. Y otra cosa quiero decir, también cuando hay que tener cuidado, cuando se habla de proyectos integradores o de trabajar en proyectos con colegas de otras disciplinas, cuidado en qué sentido. Y que uno dice, bueno, el tema del conflicto, que lo aborde el de historia, que lo aborde la de geografía. Yo voy a explicar, no sé, la difusión de un contaminante en un suelo. Ojo el piojo, porque eso puede que sí, como decíamos, ¿es mejor que no hacerlo? Y sí, es mejor hacer eso. Pero lo que estamos hablando es que nosotros como adultos nos involucremos en el conocimiento del otro colega profesional. O sea, que nosotros como adultos aprendamos cuáles son las perspectivas didácticas de las ciencias sociales, en nuestro caso, ¿no? Y al revés, lo de sociales con nosotros. No es que lo mandamos que lo tome él el tema. No, bueno, yo me involucro, trato de aprender, de ver cómo es que considera a los distintos actores que intervienen en el conflicto, considera la historicidad, porque normalmente es otra dimensión. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¿No? Para llegar a este conflicto. No apareció hoy ese conflicto, ¿no? ¿Cómo se Ahí, da en justamente distintas en el chat escalas? surge eso, Víctor, perdón. Justamente en el chat, Georgina aclara que también el tema es cuando se responsabiliza una materia de determinado contenido. Por ahí en ciencias naturales se nos responsabiliza con la ESI y la educación ambiental. Hay provincias donde la educación ambiental recae en sociales, ¿sí? Y hasta por lineamientos concretos, ¿no? Se plantea. Entonces, bueno, ahí es donde nos encerramos. Bueno, se hace cargo tal, y es nuestra responsabilidad abrir esa mirada también. Buenísimo. Avanzo, porque ya va siendo la hora. Ah, bueno. Y después acá lo que tenemos, que está, les vuelvo a decir, sugiero si les interesa que lean el artículo que está ahí mejor desarrollado. Trabajamos dos casos en ese artículo y como ejemplo del proyecto de investigación de colegas del seminario. Ayúdame, Andrea, trabajo Sí. uno, se llama Conociendo nuestro ambiente a partir del cardón, es de una escuela plurigrado de Salta. Y bueno, lo que hacen, pero muy bien hecho, porque por ahí uno dice, bueno, secuencia sobre el cardón o sobre una especie vegetal, seguro que hay en muchos lugares, pero esta estaba muy bien hecha. Entonces, toman el caso del cardón y hacen un trabajo, digamos, de descripción de la situación ambiental,
algo de historia, algo de la cultura del cardón, de la importancia y la identidad del cardón en la localidad, de los riesgos que corre, qué sé yo, y trabajan así, como decíamos, entre distintas áreas, y como es pluriaño, con distintos niveles de profundidad según los grados, ¿no?, que participan. Entonces, bueno, describimos acá brevísimamente algunas definiciones que toma el grupo de docentes, por ejemplo, esto de respetar la prescripción curricular, atender a la diversidad, adoptar esta perspectiva ambiental integral de la enseñanza que decíamos, una enseñanza de ciencias naturales que recupere y tenga en cuenta los saberes cotidianos de niños y niñas, o sea, no solo el saber científico, sino el saber cultural, el saber ancestral, revalorizando sus experiencias y conocimientos en el ámbito doméstico. Muchas veces los conocimientos que tienen los niños del ámbito doméstico, o una determinada ecorregión, es mucho mayor de la que tiene una ciencia, digamos así, generalizada y que se enseña de manera así global, ¿no? Porque hay saberes propios de lo que pasa en el territorio que lo tiene la gente que vive ahí, y no la ciencia que está en un manual, ¿no? Después, características de la propuesta, es interarial, o sea, trabajaron de sociales, de naturales, de matemáticas, de práctica del lenguaje. Involucran también saberes de la comunidad para investigar y profundizar el conocimiento del lugar propio, a partir o tomando como foco el cardón, ¿no? Y el ecosistema en el que esta especie se desarrolla y las características que tiene, ¿no? Seleccionan unos contenidos específicos determinados de cuarto a séptimo, o sea, hay una descripción en relación al diseño curricular, y después una serie de actividades que no entramos en detalle ahora por una cuestión de tiempo, pero que nosotros valoramos como muy interesantes, porque tienen que ver con la producción de conocimiento por parte de los estudiantes, hay momentos de exposición de los docentes, hay una salida de campo, hay una planificación de actividades de esa salida que se hace junto con los estudiantes, qué es lo que vamos a ver, por qué lo vamos a ver, para qué lo vamos a ver. Hay un registro de la información que se recolecta, un análisis posterior, bueno, en fin, y propuestas de intervención sobre ese territorio. En fin. Porque, Víctor, perdón, creo Dale, dale. que todas estas actividades también lo que recuperan es esta cuestión transversal de la educación ambiental, de no dejarlo como un momento en el cual, bueno, hacemos 3 talleres sobre el cardón, no sé, sino que en realidad la problemática atraviesa diferentes áreas, diferentes actividades, en función de que ellos, por ejemplo, al trabajar la leyenda del cardón, están trabajando un género literario, están trabajando con prácticas del lenguaje, pero eso después es tomado desde esta mirada sobre el cuidado del ecosistema, se van integrando, entonces por eso se valoran estas actividades, las que fueron seleccionadas. De hecho, no puntualmente esta, pero perdón, menciono otras, hasta han incluido a las artes, han incluido, por ejemplo, cuestiones que podemos discutir, si quieren, las cuestiones emocionales, pero bueno, por ejemplo, con la quema de bosques, que generan, ¿no? Entonces, esto es lo que, este espíritu es lo que se recupera, ¿no? De esta cuestión transversal, esta perspectiva, perdón, transversal, que es lo que se valora de estas propuestas, cómo se sigue el diseño curricular, se trabajan los contenidos que tenemos que trabajar, pero en base o con base en una problemática. No es que se abandonan los contenidos, que a veces es lo que se dice, bueno, pero tengo que dar contenido, ¿cómo hago para trabajar esto? No, se trabaja, pero en función de esta problemática que se quiere abordar. Y otra cosa, insisto, que acá lo comentaban en el chat, algunos colegas, por eso me interesó, releo esta parte, dice, bueno, que debería haber una interdisciplinariedad en la educación. Doris dice, el tema es que no nos capacitan en el trabajo interdisciplinario, y eso se aprende después a los ponchazos, ¿no? Y no tenemos tiempos institucionales para el encuentro y el trabajo interdisciplinario, y que los ministerios piden, pero no nos dan ninguna de las dos cosas, ni tiempo ni capacitaciones. Así que sí, comparto lo que dice Doris, es verdad. A mí me parece también que como agentes del proceso educativo, del sistema educativo, está en nosotros tener claro que esto es algo importante, ¿no? El trabajo interdisciplinario. Necesitamos capacitarnos, como vos decís, y tiempos para poder trabajar con los colegas, ¿no? Y después asumirlos con responsabilidad. Pero si tenemos claro que eso es una necesidad, en la medida que nosotros como agentes educativos del sistema educativo podamos intervenir, ya sea en una reunión de la institución, o si podemos llegar a tener algún cargo o alguna posibilidad de acceder a, no sé, en un gremio, en una reunión con funcionarios, o qué sé yo, bueno, por lo menos tener claras
estas ideas que nos parecen importantes, fundamentarlas, por qué nos parecen importantes, creo que es un pasito en la mejora de la calidad educativa, ¿no? Comparto igual lo que dice la compañera, que nos piden, pero no nos dan, ¿viste? Estoy de acuerdo. Ahora, volviendo al tema de la interdisciplinaridad, insisto, con algo que dije, pero insisto, si una colega va a hacer el trabajo, como decía Andrea, con la leyenda del Cardón, y es un género literario, que ahora yo soy profe de ciencias naturales, digo, yo qué sé de literatura, ni de género literario, no tengo idea. No, flaco, tenés idea, o sea, trabajá con tu compañera, o por lo menos a través de lo que dicen los chicos, con respeto hacia la propuesta didáctica del área de las prácticas del lenguaje, o de la didáctica de las ciencias sociales, con respeto, ¿no? O sea, uno debe respetar las otras disciplinas, las otras áreas, así como respeta la propia, la que uno conoce, porque no es cualquier cosa, no es que yo como profe de naturales puedo dar cualquier cosa de sociales, y porque sí, no, flaco, hay una tradición, un conocimiento didáctico, un conocimiento profesional, que uno lo tiene que respetar humildemente, conocer, ¿eh? Entonces ahí hay un riesgo, hay que tener cuidado con la banalización de las disciplinas que no son la nuestra, ¿no? Entonces creer que uno sabe de lo que habla el otro y decir cualquier cosa, ¿no? Para eso podemos tener un contacto profesional con el colega, o estudiar, como decía la compañera, pero mínimamente tener un respeto hacia las otras disciplinas. Mariana, ¿qué nos dice? Los contenidos toman sentido en el marco de la problemática del caso. Claro. Y Guillermina, es una forma de introducirse en los ámbitos escolares, hacer la escuela de uno y estar todos comunicados, y estar dispuesto a aprender del otro. Claro, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Y también yo digo, bueno, en la medida que podamos, tampoco nos vamos a, como decía una de las colegas, bueno, no nos pagan, no nos dan las horas, no nos dan capacitación, bueno, ¿qué querés? Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Estamos apuntando a cuáles son los pasitos que queremos dar, en la medida de las posibilidades, ¿no? Bien, y avanzo al otro, para ir ya redondeando. El otro trabajo que está analizado y más desarrollado en el artículo es uno que se llama Las maravillas del Delta de Paraná y la amenaza de las llamas, que es de una escuela de San Vicente en Santa Fe, un 7º grado, y acá tomaron distintas problemáticas ambientales, pero digamos, alrededor del problema de los incendios forestales en las costas del río Paraná, no solo ahí en Rosario que comentaban hoy, pero bueno, fundamentalmente allí. Y la propuesta, a mi gusto, es muy interesante porque, bueno, no se centra solo en el riesgo del incendio y la catástrofe del incendio, sino que miran muchas más cosas, de un poco lo que decían ustedes, qué actores, qué intereses, qué agentes puede haber o hay detrás. Entonces hay asambleas que están en la lucha, que cortan el puente para reclamar que intervenga el Estado que interviene pero más o menos, los particulares, en fin, hay como una descripción de los distintos actores que intervienen, un reconocimiento de la zona ecológicamente hablando, ¿no? De esa región, de cómo es naturalmente, históricamente, las cuestiones climáticas, en fin, los aspectos legales, digamos, la ley de humedales que se pide, en fin, toma una serie de elementos así diversos, que integran distintas áreas. Y también, otra cosa interesante, que la secuencia está basada en un material elaborado por el mismo Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que también lo hace interesante, porque es un problema que está en la provincia y de alguna manera la provincia no interviene como a uno le gustaría para evitar esos incendios, pero a la vez el sistema educativo propone secuencias didácticas para abordar ese mismo problema, ¿no? Bueno, todo ese tipo de reflexiones también resultan de interés en este caso, ¿no? Víctor, hay una mano levantada. Dale. Sí, buenas tardes. Soy Hola. Disculpe que entrara más tarde, pero cortaron la luz y por Sí. ende no teníamos internet. Por ¿De dónde eso sos, pude entrar Marilyn? de Casilda, provincia de Santa Fe. Sí. Justamente ustedes estaban hablando recién de la ley de humedales. Acá se está renegando en Casilda, digo la palabra renegando porque ya hace muchos meses y no son escuchados. Tenemos un humedal que está al lado del canal Candelaria para nosotros. Sacaron árboles nativos. Bueno, la obra sigue continuando porque en su momento, hace casi 10 años para atrás, más o menos,
empezaron con que en esa parte del parque, que es el parque municipal, Sarmiento, donde pasa el canal Candelaria, el arroyo, van a ser los tribunales. Por ende, no, se hizo un montón de manifestaciones, se sigue luchando porque al principio la obra no tenía cartel, ni siquiera decía cómo iba a ser. Hubo represión acá, porque hubo acampes, siguen acampando, se llevaron chicos detenidos, gente detenida, y esto lo pongo de manifiesto en lo que estamos hablando, porque hay una ley de humedales y no está siendo respetada. Claro. Sacaron un ceibo añoso, bueno, hay videos, fotografías, las máquinas entraron a trabajar igual, la policía, nunca vi tantos móviles policiales juntos en un lugar. Para otras cosas que harían falta no aparecen, pero para reprimir a la gente que está luchando por cuidar el ambiente sí aparecen. Tal cual. El senador es un senador provincial, muchos años en el poder, y el intendente de turno no dieron la cara, bueno, y siguen, o sea, ya excavaron, tiraron los árboles, no les importó, sacaron grevileas, por ejemplo, yo soy del área de las ciencias naturales, lo tengo acá en la esquina de mi casa, me crié siempre acá enfrente, o sea, estuve siempre acá enfrente, y fue tristísimo y doloroso, muy doloroso, porque sacaron un montón de árboles. Y no se sabe hasta dónde van. Te pregunto, ¿y cómo es esa organización? Me interesa mucho a mí que nosotros como adultos profesionales, no ya pensando con los chicos, yo digo como ciudadano, adulto, frente a un problema como el que vos contás, participar, ¿no? Yo participo personalmente en un grupo ambientalista que hay acá en Saladillo del año 2005, con los problemas locales y qué sé yo. Pero me parece que nosotros como profesionales, como adultos, docentes, también tenemos que tener una intervención del estilo de la que vos contás, digamos, más allá de la escuela y más allá de lo que vamos a enseñar en el aula. Entonces mi pregunta tiene que ver con cómo se organizaron, quiénes participan de esa movida, si hay alguna agrupación, cómo fue. Sí, grupos ecologistas, hay un grupo llamado Brotera, hay distintos grupos que se han organizado y hemos ido circulando, gente que trabaja en la Facultad de Veterinaria, estudiantes de la Facultad de Veterinaria que está acá en Casilda, que tiene base acá en Casilda, han acampado los chicos y siguen estando, los han levantado, primero cercaron el perímetro, una vez que lo cercaron se empezó a acampar, porque no había cartel, nada, no obstante eso, se calmó un poco y siguió otra vez hasta la represión, hasta se les pintó las chapas con... Un montón de cosas fueron pasando. Pero también tenemos la contraparte de que mucha gente de Casilda no entiende lo que es un humedal y no entiende lo que significa ese parque municipal Sarmiento. Y apoyan que se haga tribunales ahí cuando hay otros tantísimos de terrenos municipales que tranquilamente podrían hacer tribunales en otro lugar. Y algunos dicen, y no modifica, sí modifica. Empapate del tema y vas a ver que sí se modifica. Es el único pulmón verde que nos queda en esta zona. Sí, sí, sí. Aparte de eso también, ¿no? O sea, lo que pasa en las localidades, acá te cuento que mal de muchos, consuelo de vivos, dice el dicho. No, acá también, o sea, hay un grupo ambientalista que peleamos por cosas así ambientales, pero la mayoría del pueblo mismo, que sufre los mismos males, que le fumigan las mismas, los mismos equipos que a todo lo demás, no se quejan, no quieren participar. Y un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que tiene que ver con la formación, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en las escuelas si enseñamos que eso de participar y reclamar porque no nos rompan el ambiente está bien o está mal? O sea, eso tiene que ver con cómo enseñamos la educación ambiental, ¿no? Es una parte muy importante, a mi gusto, de lo que hay que enseñar, ¿no?
perdón que Víctor te interrumpa, pero el tema fue también que no fueron Sonso los que lo programaron, porque lo hicieron casi a finales de noviembre, cuando sabemos que en la escuela hay muchos estudiantes que ya no están. Claro, Entonces, aprovecharon esa situación como para decir, ya acercamos, vamos invadiendo, y en enero, fines de enero, principio de febrero, empezaron las excavaciones. Claro. Es típico. Bueno, gracias María Inés. Yo igual me gustaría después, si me pasás los datos por mail o algo así de la movida, porque me interesa así a nivel personal, ¿no? Nosotros 1:30 tendríamos que ir redondeando, sobre todo Andrea, sé que tenés otra actividad. Sí, les pido disculpas, me voy a retirar en unos minutos, porque bueno, acá con el tema de la luz y hay problemas de transporte, por eso en un momento me paré porque me llamaron, tengo que ir a firmar una libreta. Dale. Me Pero piden que por favor lo haga, porque si no, la estudiante queda colgada. no hay problema. Y se va a Te quedar afuera agradecemos. del instituto, que ese es el No, problema. anda. Así que les pido Nosotros mil teníamos previsto disculpas. terminar 1:30, ¿no? Así que por eso está todo bien. Yo me quedo un ratito más para cerrar, pero No, andá y le agradezco tranquila. a los colegas la participación, las intervenciones. Acá hicimos un intercambio de mail para también poder intercambiar información, así que, bueno, la verdad, un gusto, realmente. Y mañana te vemos de vuelta. ¿A qué hora estás? ¿A las Sí, 6? a las 6, y vamos a trabajar también con presentando algunos trabajos de cursantes sobre problemáticas relacionadas con los humedales, precisamente. Bueno, así que los que quieran ver la Andrea mañana, sigue. Bueno, Bueno, gracias, chao, che, suerte. disculpen Que y anden bien. muchas gracias. Bueno, yo voy redondeando entonces. Estábamos hablando, bueno, de los incendios del Delta del Paraná, claro, y ahí María Inés nos contó el tema humedales y problemas en Santa Fe, que no es solamente los incendios. Bien, igual fíjate, María Inés, que esta secuencia que presentaron estas compañeras de ahí de Santa Fe, está elaborada por el mismo Ministerio de Educación. O sea, que las contradicciones incluso a veces están dentro del mismo sistema de gobierno, que hay grupos o parte del sistema que laburan bien, que apuntan para el lado que hay que ir, y hay otros dentro del mismo sistema que van para el otro lado, ¿no? Entonces está bueno que uno analice eso como parte de los conflictos sociales, políticos, y que uno analice dónde quiere estar parado, ¿no? En qué lugar querés estar vos, para qué lado querés patear. Y esas cosas me parece que está bien discutirlas en las aulas, pero está muy bien que las pensemos como adultos, ¿no? Lo que vos contás. Es decir, ¿dónde voy a estar yo? ¿Voy a estar apoyando la construcción del edificio ese que va a reventar todo el poco humedal que todavía queda en la ciudad? ¿O voy a estar de lado en la defensa del humedal, de los árboles nativos, de que haya sombra, de que haya un parque, etcétera, ¿no? Y que el edificio lo construya en otro lado. Y así lo tienen que ir a hacer justo ahí, ¿no? Bueno, esas cosas. No saben lo difícil que fue ver cómo ese ceibo estaba, pero lo cortaron las motosierras como si no existiera. O sea, fue algo muy Tristísimo. Doloroso. Totalmente. De lo que se sacó plantitas chiquititas, brotes, se sacaron plantitas y se hicieron un trasplante para que, bueno, para poder volver a tener. Claro. Pero mirá, si es necesario hacer todo eso, será mucho más fácil conservarlo, ¿viste? Lo mismo con el río acá. Nosotros pasamos por el río Salado, te pones a llorar, porque siempre era abundancia de agua, una belleza, pájaros. Ahora es un desierto, o sea, podés cruzarlo caminando, es increíble. Bueno, para cerrar, gente, así no nos demoramos mucho más. Contamos un poquito las conclusiones y aceptamos comentarios, sugerencias, sumas, preguntas. Primero, valor didáctico para enriquecer la propuesta original del seminario, los aportes pedagógicos y didácticos que surgen del intercambio con actores de los proyectos de extensión que ayudan a complejizar la mirada, ¿no? Entonces decíamos, parecido a lo que estamos hablando acá con la colega, cuando vos te involucrás con otros actores, por ejemplo, una movida de este estilo, acá en Saladillo estamos en defensa de los humedales, se llama Conocer y Cuidar los Humedales. Entonces, todas las movidas que hubo con el grupo ambientalista, con profesionales, científicos que vinieron a contar la ley de humedales, la propuesta ¿cómo se llama?, del mapeo de humedales que se está haciendo, vinieron vecinos, vinieron gente del club de pesca. Entonces, ese proyecto enriquece a los cursos
de la licenciatura, ¿no? Entonces, abre la discusión, no es solamente estudiar el humedal como uno lo lee de un libro y en qué consiste y qué elementos tiene, sino como que el conflicto está vivo, los actores que intervienen, los intereses están vigentes, están presentes. Entonces eso enriquece la propuesta original del seminario y nos invita a reflexionar, como estamos haciendo ahora, en el posicionamiento didáctico y pedagógico, ¿no?, de cada uno de nosotros. Después, en un buen número de casos, se evidencia un proceso que llevó a los docentes participantes desde una descripción situacional a una acción o intervención docente, ¿no? Como contaba Andrea hace un ratito, o lo que cuenta la compañera. O sea, uno primero describe lo que está pasando, pero hay momentos que vos decís, bueno, pero yo algo tengo que hacer como adulto, o desde la escuela incluso, en ese proyecto de los incendios, los chicos de la escuela armaron una nota, una carta, pidiendo a las autoridades alguna intervención, ¿no? Entonces, termina en una acción o intervención del docente o de la escuela, en algunos casos. El desarrollo de herramientas conceptuales pertinentes y focalizadas para promover una reflexión sobre la propia práctica de gran valor transformador y orientada a mejorar las prácticas de educación ambiental a nivel primario. O sea, muchas de las actividades que contó Andrea, que se proponen en el seminario, tienen que ver con revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Ya sea en otros años de nuestra trayectoria formativa o lo que estamos haciendo ahora en relación a la educación ambiental. Eso se pone como material de trabajo y se pone a consideración de los otros colegas, de otras provincias, de otros lugares. Es muy rico como herramientas de reflexión sobre la propia práctica. Después, otra cosa que apareció es el valor formativo que tiene la elucidación, o sea, distinguir los campos de la didáctica general, de la didáctica específica, en nuestro caso de las ciencias naturales, pero también puede ser de las ciencias sociales o de otras disciplinas, como hablamos hoy. Lo que son las ciencias del ambiente, como decíamos que la ecología, no como educación ambiental, sino como disciplina científica que estudia los ecosistemas y sus interrelaciones. La gestión ambiental, que es otra cosa, que no son ciencias del ambiente, que no es ecología. La gestión ambiental es cómo hago para, bueno, o preservar o proteger el ambiente, o, digamos, repararlo, digamos. Cómo gestiono, o esto que contaba la compañera, ¿qué hago? Tengo un arroyo con un montecito con algunas especies nativas, ¿cómo gestiono ese recurso que todavía me queda, ese bien común que todavía me queda? Nada, lo destruyo todo y le hago un edificio encima. O no, o hago algún tipo de protección, ¿no? Gestión ambiental. Y educación ambiental integral. Entonces la distinción entre estos campos, digamos, disciplinares, si querés, o campos de actividad, tiene un valor formativo muy grande. Nos pasó que en todos los seminarios se van aclarando estos campos, estas cuestiones con respeto y con humildad, y resulta muy interesante y muy formativo. También el valor de las reuniones sincrónicas, como decía Andrea, que potencian, parecido a lo que estamos haciendo ahora, digamos, imagínense en un seminario donde cada uno cuenta su experiencia, donde recibe aportes de colegas de otros lugares. Entonces estos medios digitales que nos permiten hacerlo sincrónicos cuando no se corta la luz, resultaron muy potentes. Sí. Interrumpa. Cuando Dale. antes en otro punto hablabas de introduciste la ecología, sí. Yo doy clases en el profesorado, en biología, profesorado de biología, sí. y tenemos también una tecnicatura en ambiente, sí. donde salen técnicos ambientalistas, y también hay un espacio que es una materia que se llama espacio curricular, que es biodiversidad. Sí. ¿Dónde la incluiríamos a la biodiversidad allí? Claro, depende del enfoque, ¿no? Para mí son ciencias del ambiente, estamos hablando de ciencias del ambiente, o sea, ciencias que toman la cuestión ambiental, pero desde el punto de vista de un análisis científico, ¿no? En el sentido más clásico de las ciencias naturales. Otra cosa es, y tienen digamos, el agregado de la complejidad y de la interdisciplinaridad. Los problemas ambientales, desde el punto de vista de las ciencias, digo, bueno, vos no podés pensar solo lo biológico, ¿no? Porque vos tenés que ver lo hídrico y tenés que ver lo climático y la complejidad que eso establece. Pero siempre mirado a una cuestión científica, si querés, descriptiva, si querés de encontrar los modelos explicativos que me permiten predecir qué va a pasar e intervenir en ese sentido. La educación ambiental es otra cosa, o sea, puede incluir esto, pero tiene que ver con la conciencia ambiental, esto que decía alguna compañera, la concepción de los poderes que están involucrados, los intereses, los actores, la desigualdad, quién se beneficia,
con este emprendimiento, con esta explotación, esa mirada más política y social, ¿no? Eso es educación ambiental. Y no son ciencias del ambiente, en términos así más duros, digamos, ¿no? Y sobre todo esta que vos traes, biodiversidad o cosa por el estilo, es algo bien biológico, y entonces no es educación ambiental. O sea, puede ayudar, obviamente, a tener una mirada más amplia del asunto, pero no se puede reducir la educación ambiental a eso. Como tampoco se la puede reducir solamente a la cuestión social o política, solamente, o económica, solamente, ¿no? Pero esa elucidación de distintos campos es muy enriquecedora, ¿no? Porque nos muestra la complejidad del problema y lo limitado que es una sola persona, por más que haya estudiado un montón, para abordar los problemas ambientales. Es necesario hacerlo interdisciplinariamente, entre varias personas, entre varias especialidades. Che, ¿y todo eso que contaste está en Casilda? Eso. Sí, nosotros tenemos el profesorado número 1, Manuel Leiva, sí. Y tiene distintas carreras: lengua y literatura, economía y administración, es turno vespertino, y tenemos, bueno, cuando yo me recibí ahí eran ciencias naturales, después fue cambiando el título y quedó solamente en biología. Claro. Pero se abrió una carrera intermedia que es la tecnicatura en ambiente. Claro. Mirá. Y bueno, ahí también es cuestión de, como decíamos antes, ¿viste?, de interactuar con los colegas de la otra carrera y armar cosas. Y sobre todo si hay quilombo ambiental, ponerse ahí a disposición para defender la parada. Bueno, avanzo, así terminamos. Los increíbles ya está. Y después, hablando de perspectivas para próximos seminarios o cómo seguir esto, incorporar y desarrollar espacios de análisis de las propias prácticas, así en contexto de intercambio con los colegas, en la medida en que estos espacios habiliten formas de comunicación horizontal, respetuosa y creativa. Eso vemos que va funcionando, ¿no? No es que un colega critica al otro diciendo, no, vos tendrías que haber hecho esto, vos esto que hiciste es una tontería, yo ya lo vengo haciendo hace 10 años. No, sino como con respeto, con valoración, tratando todos de sumar en armar mejores propuestas. Incorporar otro tipo de saberes nos queda pendiente, digamos, más allá de los científicos, en el abordaje de problemas ambientales, como por ejemplo los saberes populares, de la tradición, de la cultura, los saberes de los pueblos originarios o ancestrales que habitaron estos mismos territorios mucho antes que nosotros, los saberes que provienen del arte, eso también es muy interesante y nos queda pendiente porque vimos algunos ejemplos muy interesantes, pero nos gustaría profundizar más, ¿no? Entonces ampliar un poco este diálogo entre las ciencias naturales y otros saberes que no son las ciencias naturales, pero tienen tanta validez en la conformación de la experiencia humana como los saberes científicos, ¿no? Y después lo último es enfatizar o dar pasos hacia la acción ambiental. O sea, no solamente la descripción del problema, el conocimiento del problema, sino, bueno, ¿qué hacemos? Un poco lo que trae María Inés. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cómo vamos desde la escuela o como adultos, como ciudadanos, accionar en la preservación del ambiente y la mejora de la calidad de vida, ¿no?, de todos? O sea, como dice también la Ley de Educación Ambiental Integral, crear una nueva forma de habitar nuestra casa común. Linda frase para terminar la presentación. Así que, gente, les agradecemos muchísimo a todos y todas la participación, a pesar de los cortes de luz, el calor y etcétera. Y quedamos atentos por si quieren comunicarse con nosotros. Recuerden, ¿dónde está el chat? Acá. Recuerden el link ese que les pasamos y, bueno, quedamos en contacto. Así que muchísimas gracias a todos y todas. No sé si quieren comentar algo más. Bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias, Ángela, que nos hiciste el aguante en la conexión. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a todos y todas por participar. No se pierdan las próximas charlas. Mañana, pasado.